Hola, buenas. Vamos a hacer una pequeña EDA de un dataset. Vamos a intentar pintar y sacar algunas convicciones. Para ponerme en la situación vuestra, no he mirado este dataset previamente. O sea, vamos aquí a improvisarlo para situarme en la misma situación en la que, bueno, pues en la que nos situamos en la realidad cuando tenemos una tabla que no conocemos, ¿no? Que eso es lo que suele suceder, y que vayamos analizando así sobre la marcha, aunque se abre de una manera un poco somera por encima, lo que puede ser el tema este, ¿vale? Mirad, vamos a analizar este dataset que está en esta página, que son básicamente, bueno, compruebo que estábamos grabando, que esto tengo bastante, si no grabo aquí y luego imaginaros si no está grabando, qué drama para mí, ¿no? Aquí hay un dataset que es bastante grande, que lo que tiene son datos de vuelos. Y esto, bueno, tiene datos de todos los años, desde 1987 hasta 2008. Tiene todas estas variables, que son un total de 29, y es un dataset de vuelos, ¿vale? Es un dataset de vuelos, y claro, pues aquí esto se presta a que podamos analizar, bueno, ahí pintar, representar, pues cositas. En plan, bueno, pues cuando se han retrasado, las duraciones de los vuelos de unos destinos al mismo destino, etcétera, cosas que pueden ser interesantes, ¿vale? Entonces lo primero que se suele intentar hacer es en la carpeta en la que estéis, o generalmente habrá una carpeta que se me data, no estará ahí perdido como lo tengo yo puesto aquí al lado de los notebooks. Querréis ver los documentos que hay, ¿eh? Por ejemplo, vamos a hacerlo bien, ¿no? Voy a hacerlo bien. Voy a crear aquí una nueva carpeta que sea data. Entonces, por higiene de lectura, y sobre todo si se lo vais a pasar luego a otras personas, es lo mejor, ¿vale? Creamos una carpeta data, y aquí tenemos el notebook que pone ejemplos de análisis gráfico, y esta es la carpeta data, ¿vale? Entonces, metido ahí, ahora que decimos, por lo general, data folder. Vamos a decir data folder, que se llama data, tal y cual. Es sencillo esta parte, ¿no? Y ahora, lo que sí es cierto que vamos a intentar es hacer un listado de los elementos que tenemos en ese folder. Recordad que automáticamente el Jupyter se sitúa como carpeta de trabajo el folder donde estáis. O sea, si en este caso el notebook está en una carpeta, por defecto la que va a tener como carpeta de trabajo es el Jupyter Notebook. Cuando se abre es el sitio donde está, ¿vale? Esa es carpeta donde está, esa es la raíz que se usa. Entonces, la librería OS de Python, no sé si la conoceréis, pero bueno, si no os la presento porque es una maravilla, una librería multiplataforma que funciona para averiguar información de sistema, ¿no? ¿Veis? Entonces, cuando yo hago OS get working directory, fijaros que me dice exactamente dónde está, ¿no? Cuando yo quiero hacer listdir, pues y le pongo aquí este comando, que le podría poner realmente, ya que hemos creado la constante esta, data folder, ¿vale? Lo que estoy haciendo es listar todo lo que está en la carpeta data. Fijaros que con darle el data folder ya es suficiente, porque él, como está situado ya la librería O se sitúa directamente en la carpeta de trabajo. Esto simplemente está diciendo en la carpeta de trabajo, vete a la carpeta data y me das una lista, ¿vale? Ahí tenéis la lista. Ahora, si estáis en un sistema Linux, suele ser también muy sano extraerse de ese CSV unas cuantas filas. Podéis hacerlo con -n5. Claro, lo tenéis que hacer poniendo el root completo de esto, ¿no? Entonces, en este caso, o en vez de ponerle 5, vamos a poner 2 filas, de manera que vemos el header, que es toda la parte literal, y luego estamos viendo aquí, bueno, lo que son los valores de las posiciones, ¿vale? Esta inspección es útil, también la podéis abrir en cualquier editor de texto, ¿vale? No tiene por qué ser aquí. Sinceramente, esto funcionará en Linux, funcionará en Mac probablemente. Bueno, ya me estoy mojando mucho, porque yo, como podéis observar, todo lo que tengo es Ubuntu, entonces ya me estoy mojando demasiado. Habrá comandos alternativos al head en Windows, creo, si mal no recuerdo, que puede ser el cat. El cat creo que funciona en todos los sistemas, pero el cat te va a sacar toda la tabla, claro. Si queréis nada más que la cabecera para echarle un vistazo, quizás ya sea mejor buscarlo, ¿vale? Hay comandos equivalentes tanto para Mac como para Windows.
Entonces esto nos sirve para ver, porque esto es un CSV que está separado por comas. También nos sirve para darnos cuenta de que el valor faltante está declarado como na, ¿vale? Lo siguiente que hacemos es declarar el df. Decimos, venga, vamos a leerlo, ¿no? Le da CSV y decimos data folder más, unimos la string data folder con 2008. Bueno, esto tiene que estar puesto como una string, claro. 2008.csv. Si tuviéramos varios archivos aquí, el de 2008, el de 2009, etcétera, si tuviéramos varios años, se podrían esto es una lista al final. Nosotros podemos decir aquí list dir, por ejemplo, list data, ¿no? Y esta lista luego se puede acceder, ¿vale? Esta es otra opción, porque ahora nosotros podemos decir que esto, en vez de ponerle este nombre, llamamos a la lista list _ data y le ponemos un 0. Y con esto conseguimos que, bueno, porque si tenemos que acceder a muchos archivos que estén aquí del mismo formato, pues ya tenemos aquí lo que viene siendo el nombre. O sea, podemos hacer un bucle, ¿no? Lo podemos automatizar en la carga. Esto no es ninguna tontería, ¿vale? Porque si imaginaros que aquí voy a copiar esto otra vez aquí, ¿no? Voy a hacer una copia, pero aquí esto le vamos a cambiar el nombre. Vamos a poner otra extensión, xls, da igual, no queremos cargarlo, ¿vale? Ahora le ponemos este nombre, y entonces, claro, ahora en list data tenemos esto, ¿no? Y aquí tenemos un CSV y tenemos un Excel. Vamos a suponer que nada más que queremos acceder, en este caso, al CSV. ¿Qué podríamos hacer? CSV list, lo cargaríamos, diríamos, mira, pues son file in list data if, y le ponemos, oye, solamente quiero los CSV, lo ponemos en el punto in file, vale, for file y list data. Es que las listas por comprensión siempre son un poquito, que recordarlas un poco, ¿veis? Entonces esto ya, de todo lo que hay aquí, me selecciona aquellos files que exactamente son CSV. Igual esto lo podríais mejorar, en vez de decir que esté CSV en file, otra opción, vamos a copiarlo por aquí, una opción alternativa y de hecho mejor sería decir, ¿qué sería decir? Exactamente que las últimas 4 posiciones de file igual a .csv, ¿no? Esta es una alternativa que, como podéis observar, funciona, ¿vale? De hecho, esto es mejor porque estamos diciéndole, oye, que la extensión del archivo sea un CSV. Vaya a ser que el archivo, bueno, sabemos que puntos no puede haber, ¿no? O sea, que si es .csv ya está, pero podría ser .csv.zip, ¿sabes? Podría ser una cosa de esa, y entonces ya estaremos, eso no lo cargaría bien. Bien, se inspecciona esto y lo primero que deberíamos de hacer es cargar el DF y echar un vistazo. Este DF es largo, ¿eh? Este archivo tiene en torno a 700 megas. Es un archivo que he cogido, de hecho, de unas pruebas que tengo con Spark y las tengo hechas para darle caña. Y claro, un archivaco tremendo. Entonces, ha interpretado bien. Fijaros que Pandas es muy listo. Ha pillado bien las columnas, los nan, esto que él los ha inferido correctamente. ¿Qué más? Fijaros en que bueno, aquí a priori está todo, se ve una tabla bonita, ¿verdad? O sea, aunque suene un poco estúpido decirlo, ¿no? Aquí hay una opción que me gustaría mostraros, que es importante intentar usar, que es el Pandas Options, ¿vale? Lo voy a poner un momentito aquí, que es el número de columnas a enseñar. Creo que, no sé si esto lo hemos mostrado ya en otro notebook, pero bueno, lo voy a poner un momentito. Y sería, que en vez de que para que no nos corte esto me da mucho coraje, ¿verdad? Estos 3 puntos. Dice que quiero ver la tabla entera, no quiero que me la cortes. Entonces esto por defecto lo hace para que no tengamos problemas de visualización, pero en realidad no es muy conveniente para trabajar, ¿no? Un segundito, porque si me voy aquí a Spark Projects, creo que tengo abierto en Rec System, aquí tengo y le pongo, dejo, esto no es, disculpar esta vuelta que estoy dando, pero en Flights incluso yo creo, aquí, creo que aquí sí, no, tampoco, también lo tengo igual,
Voy a abrir es que no me acuerdo del comando, básicamente. Los comandos, esto vais a vivirlo millones de veces, ¿vale? Entonces yo me voy aquí a un archivo rápido de estos que tengo. Y aquí ya si me copio la cabecera, ¿vale? Ya está. Copio la cabecera y se acabó. Veis que esto es de un proyecto real. Fíjate que yo cargo más o menos los datos sin que los cargo así, ¿vale? Entonces, bueno, cierro aquí, que esto es ilegal tenerlo compartido. Y me vengo para acá. Cuando cargo pandas, una de las cosas que le digo es esa opción, que me ponga hasta 1000 columnas y luego esto que es el formato de decimal, pues que me enseñe los decimales hasta 3 decimales, que si no te hincha de decimales, ¿vale? Lo vuelvo a cargar y ahora vais a ver que cuando haga el head vamos a poder visualizar todo lo que sería el... Vamos a poder ver más, veremos más todas las columnas de hecho, ¿no? Si nos movemos por los lados, ¿eh? Vamos a tener aquí, vamos a poner 5 columnas, por ejemplo. Vale, entonces, ¿qué pasa con estas 5 columnas? ¿Veis por aquí? Tenemos 5 filas. Aquí estamos viendo los tipos de archivos que tiene. Estos son los NaN bien interpretados, ¿no? Creemos que están bien interpretados. Pero esto que aparece aquí con el NaN así y de repente esto no inspira nada bueno, ¿verdad? O sea, no debería de aparecer de repente un NaN así y el otro así. Entonces, si queremos asegurarnos de que la carga está todo correcto, lo que tenemos que decir es NaValues y darle una lista de lo que nosotros creamos que va a ser un NaValue. En este caso hemos dicho que nada. Vale, pues vamos con esa lista. ¿Vale? Lo que va a suceder es que al cargar el CSV, las columnas que son na serán interpretadas como na, como valores faltantes. Igual esto nos puede venir mal, porque a lo mejor había un destino que era na. A lo mejor na es Norteamérica. Seguimos teniendo el mismo problema, porque aquí tenemos NaN mayúscula y aquí tenemos de repente los NaN minúsculas estos, que son bastante desagradables. Vale, vamos a quitar esto porque Na puede ser que sea Norteamérica, ¿vale? Estoy viviendo esta inspección del dataset tal y como lo haría, lo estoy haciendo por primera vez con vosotros y tal y como lo haréis vosotros con cualquier dataset que no conocéis. Cosas que se van a ver del dataset típicos. Los datatypes. ¿Vale? Hay que echar un vistazo a los datatypes. Hay que ver que los datatypes tienen sentido. Si acaso no, en esta página, pues es interesante de entrar y ver que todo tiene el tipo que debe ser, ¿vale? Fecha, mes, todos estos datos tienen que estar coherentes con lo que estamos cargando, ¿vale? Esto nos venimos a la fuente y se comprueba. No lo vamos a hacer ahora de una manera muy estricta, porque si no, pues se nos va el tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a calcular la proporción. Bueno, no solamente los datatypes, sino que otra cosa inmediata que hay que hacer es el shape. Hay que hacerse una idea de cuál es el tamaño de lo que estamos trabajando. 7.9.728. O sea, es un dataset muy grande, ¿vale? Entonces, vamos a dividir por el número de columnas la cantidad de faltantes. Esta operación lo que nos va a dar es una proporción de valores faltantes. Que lo queremos ordenar, lo ordenamos. Sort values ascending igual a false. ¿Vale? Esto es, o sea, el trabajo de carga, etcétera, pues es una cosa que os parecerá mentira, pero hay gente, o sea, es el 70% de vuestro tiempo, probablemente, ¿vale? El 70% de vuestro tiempo. El 98% de datos con el cancellation code tiene el 98% de faltantes, o sea, son muchos, ¿vale? Igual aquí, si ponemos, fijaros, la división la he hecho con un método de las series y la multiplicación también. Siempre que podáis podéis calcular las cosas por un método, siempre es mejor, porque estaréis usando la programación orientada a objetos que incluye pandas y eso tiene una serie de ventajas. Trabajar con objetos siempre tiene ventajas, generalmente. Bien, tenemos todas las variables, tenemos que hay esta columna prácticamente es casi faltante entera, pero claro, a lo mejor esto es porque hay pocas cancelaciones, estos son vuelos cancelados, ¿vale? Y luego tenemos todos estos datos que son correspondientes, claro, a los que no son faltantes son los que se han retrasado, los que tienen un delay, ¿vale? Los que no tienen delay, pues no tendrían por qué tener ese valor, ¿okay? Típico que también deberíamos hacer justo ahora es un describe. Y luego cosas como, por ejemplo, vamos a ver los distintos orígenes que tienen. ¿Cómo calculamos los distintos orígenes que tienen?
origin value counts. Esto no solamente lo va a calcular los distintos que hay, sino que además me los cuenta. Bueno, se ve que aquí hay orígenes muchísimos, ¿no? Si en vez de decir esto, si en vez de sacar las cuentas de todos, queremos coger y decir unique size, esto lo que me va a decir es exactamente cuántos orígenes distintos únicos hay, ¿vale? Porque si hacéis esto sin el size, lo que obtenéis son un array con los valores distintos que hay, que es este array, con todos los destinos. Y si le hacéis el size, obtenéis la longitud de ese array, claro. Bien, vemos que hay muchísimos destinos. Vamos a ver distancia, por ejemplo. Vamos a ver qué es lo que podríamos intentar explorar en estos datos. Vamos a ver si en función de la distancia, hay más vuelos retrasados o menos. Esa sería una buena pregunta, ¿no? Los vuelos que son más largos tienen mayor potencial de retraso. Eso sería una pregunta. Otra pregunta es, oye, ¿podemos averiguar si el día de la semana influye en la cantidad de tiempo que se retrasa, por ejemplo? Esa es otra pregunta que puede ser interesante. En este caso, si vamos aquí a lo que viene siendo la leyenda del data frame, vamos a ver, dice aquí elapsed time, esto es el tiempo que pasa, arrival delay in minutes, ¿no? Departure delay. Esto simplemente es lo que ha tardado en salir y el retraso que tenía ya de salida y el retraso que tenía de llegada, ¿no? Actual departure time. Vale, estas variables de tiempo, disculpad por el móvil, estas variables de tiempo realmente no las vamos a usar porque son variables que no nos resultan interesantes así puestas. Al final lo que vamos a estar mirando, igual nos interesa el total delay, ¿no? El total delay, porque esto es el retraso en salida y el retraso en llegada. Pero ¿cómo calcularíamos el retraso total, no? Igual tenemos que calcular una variable que sea retraso total, porque parece ser que aquí no hay ninguna de las variables que me esté diciendo cuál es el retraso total que sufre el avión, ¿vale? Entonces, bueno, podemos intentar crear una columna que sea retraso total del avión, ¿vale? Sumando estas dos columnas, ¿eh? Y ese retraso total vamos a estudiarlo en función de, bueno, vamos a intentar pintarlo respecto a ciertas variables. Vamos a ver si podemos extraer alguna idea pues, respecto a los días al día de la semana o al mes, que esto también puede ser que a lo mejor en Navidad la cosa se pete, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y esto también podría estar interesante, ¿no? Weather delay, claro, es que aquí son muchos detalles, son muchas definiciones técnicas que nosotros no, a priori, claro, esto habría que documentarse un poquito más, o sea, habría que hacer un trabajo de documentación, o la persona que nos haya pasado estos datos nos tendría que pasar una leyenda razonablemente explicada de lo que significa cada cosa para que nosotros no estuviéramos ahora peleando contra esto, claro, porque nosotros podemos saber trabajar los datos, pero no podemos ser un experto de absolutamente todas las cosas que existen, ¿no? Entonces, en ese sentido, es interesante que nos den buenas leyendas, o si no, que nosotros nos pongamos a documentarnos. Voy a agarrarme las de documentación, porque ahora mismo lo que queremos es hacer algo, ¿no? Hacer algo con representación, ver cosas que se pueden obtener, ¿vale? Vamos a usar el RDelay más el departure delay, ¿no? Entonces, vamos a hacer una columna total delay. Generalmente lo de las mayúsculas y las minúsculas a mí no me suele gustar. A mí suele gustar que todas las columnas tengan todo en minúsculas, ¿vale? Y es interesante que si todas las columnas no tienen, son así como están escritas, sin símbolos, puntos, guiones, etcétera, guiones por lo menos que no sean guiones bajos, que sean guiones bajos si son, entonces podremos accederlas pues como hace de aquí, como un atributo del data frame, lo cual es de lo mejor que nos puede pasar, ¿vale? Porque eso es muy cómodo. Vale, para no cambiar la notación que estamos teniendo, vamos a poner así total delay, ¿vale? Que es como ellos lo están poniendo. No me gusta, pero es lo que hay. Y lo que hacemos es df rdelay, ¿no? Vamos a sumarle, realmente es add, ¿vale? Cuando le sumamos a una columna, a una serie, le sumamos a otra. Departure delay, ¿vale? Dead delay. Entonces ya ahora mismo habríamos creado una nueva columna en el data frame, que sería esa. Actualmente ya se ha actualizado la data frame y pasa eso. ¿Qué es lo que estaba comentando? Si podíamos observar
si el total delay tuviera algún tipo de relación con respecto a lo que viene siendo la distancia del vuelo. Una idea que nos preguntamos. Entonces, para hacer esto, importamos Matplotlib, ¿vale? Y ahora vamos a hacer un scatterplot, que es un gráfico de dispersión. Y en ese scatterplot vamos a meter la variable en el eje X, distancia. Y en el eje Y vamos a meter la variable total delay. Vamos a hacer el scatterplot. Evidentemente en este caso, bueno, pues como tengo muchísimas filas, este scatterplot se augura que va a ser un scatterplot un tanto chungo, ¿verdad? No se ha desplegado la imagen porque está todavía pintándola. Es que esto es un data frame bastante gordo. Si no, lo que vamos a hacer, lo que se suele hacer de hecho muchas veces, sobre todo si haces Spark y esto, veis que está trabajando. No está. Fijaros que ocupa 9 GB de RAM. Esto yo tengo en Ubuntu, tengo el HTOP, que es altamente recomendable porque es muy buena monitorización y muy barato de RAM, de recursos. Pero bueno, tenéis otras posibilidades de monitorización en otros lados, ¿no? Una de las cosas que voy a intentar hacer también es a ver si puedo hacer un sample, ¿vale? Yo nunca he usado esta función sample, pero he buscado sample y aquí la tengo, ¿vale? Dice returns a random sample of items from an axis object, ¿no? Uf, madre mía, el inglés como lo tenemos. Número de ítems de un eje a devolver. O le pones el número de ítems o le dices la fracción, ¿de acuerdo? Y el eje, ¿de qué eje? Pues entiendo 0 for series and data frames, 1 for panels. Bueno, eso es por series, ¿no? Entonces nosotros podemos intentar decirle que nos extraiga la fraction, sea para el 20%. Vamos a ver qué shape tiene esto. Vamos a ver si esto funciona. Esto es la primera vez que yo lo hago. Y efectivamente, se ha pillado una de 1 millón. Entonces vamos a coger df sample. Vamos a coger un sample en aras de que no estemos pintando tardando media vida. Esto se hace muchísimo, ¿eh? O sea, para pintar, muchas veces incluso para aplicar cualquier método estadístico que no tiene sentido aplicar en 1 millón, ¿no? Con la potencia de un test o de cualquier cosa, casi con 10.000 ya se te va de madre en un intervalo de confianza, un contraste de hipótesis y esas cosas. No admiten tener una muestra de 1 millón siquiera, ya 1 millón no es demasiado. Bien, entonces estáis viendo aquí que se observa. Estamos observando lo que es el retraso y le estamos viendo lo que es la distancia respecto al retraso, ¿no? ¿Y qué es lo que podéis observar? Pues que no hay exactamente ninguna correlación, ¿no? Por más que hay más distancia, cada vez, claro, con vuelos a mayor distancia, fijaros curioso que por aquí, claro, hay saltos. Yo entiendo que estos son océanos, ¿no? Océanos, en un momento dado. Que los vuelos que tienen aquí en medio de todo esto son vuelos que cruzan océanos completos y entre una columnita y otra pues hay un mar en medio. Esto es una manera de hacerlo. Fijaros cómo he hecho, importar el scatterplot, pam pam. Otra cosa, ¿qué podemos hacer? En vez de hacerlo por aquí, lo podemos hacer por Seaborn, que es pues la versión pija de Matplotlib, ¿eh? ¿Cómo se hace esto? Pues que tengo que recordarlo. Creo que era un join plot. Bueno, primero vamos a importar la librería y vamos a importar el join plot, ¿vale? Y esto, sí, efectivamente. Lo que vamos a hacer es decir, oye, mira, distancia en el eje X y en el eje Y total delay, ¿vale? Y en data le vamos a poner nuestro sample. A ver si tenemos suerte, ¿vale? Deberíamos de tenerla, espero. Vamos a reducir el sample, ¿vale? Porque es que esto, si no, vamos a estar aquí esperando, haciendo el tonto. Cancelo la operación, ¿vale? Cancelo la operación. El kernel ha muerto, ¿vale? Cuando muere el kernel hay que resetear el proceso entero. Vamos a coger una fracción del 10%. Una cosa que se puede hacer para no tener que estar otra vez escribiendo todo es, os venís aquí a kernel y le dais a restart and run all, ¿vale? Y los notebooks os recomiendo encarecidamente que los escribáis para que se puedan ejecutar de arriba abajo, ¿vale? Porque en un momento dado, lo que se hace, el notebook yo me lo descargo como un .py y lo puedo usar como un script,
¿de acuerdo? Un script que hace una serie de operaciones. Y entonces esto suele ser conveniente, que se pueda ejecutar de arriba abajo, ¿vale? Y si no, mismamente, si no lo vais, aunque no lo descarguéis como script, si en un método lo vais a usar para reejecutar, si no lo podéis ejecutar de arriba abajo porque habéis puesto las celdas desordenadas, pues tenéis una cosa que es bastante desagradable. Tenéis que ir viendo a ver qué va a pasar. Fijaros, esto es el Seaborn, que hace, me pinta el histograma de cada variable, del total delay y de la distancia. Me lo pinta. Y además, si me pongo exigente, le puedo pedir que me haga una regresión y que me dé, bueno, el coeficiente de Pearson ya me lo ha dado ahí, pero le puedo pedir que me haga que me pinte la recta de regresión. Kind regression, ¿vale? Creo que era esto. Sí, porque si no ya habría chillado. Entonces vamos a hacer esta operación y ahora simplemente va a salir lo mismo, pero va a aparecer con una recta, ¿vale? En la misma web de Seaborn, yo os recomiendo que vengáis a galería, y en la galería tenéis las grafiquitas que se pueden pintar, y con las mismas grafiquitas, esto ya está puesto en el notebook de Seaborn, lo tenéis, ¿no? Pero si os venís aquí y lo veis, pues también tenéis otra opción, ¿no? de recursos. Y os venís para acá le echáis un ojo. Está tardando para hacer la regresión la vida. Está ajustando un modelo lineal para pintarlo. Fijaros que es que esto tiene... Claro, es que está ajustando... Aquí, cuando le digo reg, ya me está haciendo un modelo. Y no solo eso, sino me ha hecho aquí las curvas de densidad, que eso también le ha costado su trabajo. Como la muestra tiene 700.000 posiciones, bueno, pues ya se va haciendo una muestra pesada. Vamos a ver, el Pearson es coeficiente de correlación de Pearson 0,017 y el p-valor del contraste de Pearson de dependencia es eso, que esté significando que esta muestra es independiente a efectos estadísticos, ¿vale? O sea, es independiente porque además es el coeficiente de Pearson que va entre menos 1 y 1, que valga casi 0, imaginaros, pues eso, si es 0 es que son incorreladas, o sea, me he expresado mal, no son independientes, son incorreladas, porque estamos hablando de lo que es la dependencia lineal entre las dos variables. Pero bueno, al final que sean incorreladas, pues apunta fuertemente a la independencia, ¿vale? Bien, ¿qué más cosas podemos averiguar? ¿Qué más cosas se pueden sacar? Hemos visto que en Cancellation Code hay varios. df, Cancellation Code, Unique. Si lo veis aquí, tenemos nada, o sea, un none. Esto es claro, esto es lo que deberíamos de haber filtrado como que era un valor faltante y se nos ha colado. Eso es lo que yo estaba viendo aquí en la tabla. O sea, cuando aparece en la tabla el NaN con N mayúscula al principio, ese está bien. El problema no es este está correcto. El problema es que esto hay que decirle que cuando está escrito eso es un none. Entonces, efectivamente, hay que introducir esto. Me diríais, bueno, vaya, ¿cómo se dice? Vaya procedimiento más chapucero hace. Bueno, simplemente en este aspecto, como estamos haciendo un viaje intuitivo explicando algunas cosas, yo me dejo llevar un poco por los datos, voy explorándolo. Como le voy a echar un tiempo bastante alto a observarlo, me da igual tener un framework de ahora esto, ahora lo otro, que no, porque al final voy a acabar viéndolo todo. Además no me gustan los frameworks porque os restringen a hacer siempre lo mismo y eso me parece súper negativo. Mata bastante lo que sería el proceso de análisis creativo, ¿vale? Eso es mi criterio. Pero vamos, mi criterio cuando hacía matemáticas, cuando hago ciencia de datos y en general cuando hago lo que sea. Prefiero tener en la medida posible libertad de proceso para hacerlo lo más creativo posible. Mirad, aquí razones de cancelación: carrier, tiempo, NAS, National Agency Security y Death y Security. Yo no sé si esta variable la podemos cruzar para observar la influencia sobre alguna otra, ¿no? Bueno, sí, ya sabía lo que iba a hacer. En función del día de la semana, eso es lo que quería hacer. Y vamos a ver el total delay en función del día de la semana, ¿vale? Y si no, también lo que podemos hacer es ver
diverted, yes or no, también es una variable categórica que nos puede interesar ver, ¿vale? Entonces vamos a ver, de momento vamos a pintar un boxplot. ¿De qué? De la variable. Hemos dicho day of week. Day of week. Las mayúsculas y las minúsculas, cuidado. Y total distance. No, total delay. Podemos hacerlo del otro. Con el sample. Vale. Parece que no se aprecia apenas ninguna diferencia, ¿no? Parece ser que además que estamos teniendo una variable que es bastante pobre para observar el day of week, ¿verdad? O sea, lo que es... Esta variable parece bastante homogénea, que no tiene mucho... Es bastante uniforme. Las variables que son uniformes entre sí, o que tienen una entropía cruzada altísima, no tienen demasiado que decirnos, ¿vale? Una cosa que se reparte homogéneamente en un espacio, un intervalo, no es una variable que nos diga nada prácticamente. O sea, respecto a eso podemos ver si... Hombre, también podemos hacer taxi in time, taxi out time, pero claro, está en minutos. Was the flight cancelled? Podemos mirar esto. O podemos incluso pintar, hacer un factor plot de... Bueno, espérate, vamos a hacer primero respecto al día de la semana, vamos a poner algo que sea tiempo. Me gustaría ver algo, un security delay, vamos a probar a ver si algo influye o queda influido por el día de la semana. Sería genial para que aportar algo este análisis. Vamos a ver si el security delay puede depender del día de la semana. Bueno, estamos en la misma, ¿no? Sí que es cierto que se ven más valores atípicos aquí los viernes. Aquí hay un valor atípico enorme, ¿no? Pero tampoco es una cuestión brutalmente distinta. ¿Qué más podríamos comprobar? Hombre, podríamos ver la distancia respecto al día de la semana, ¿no? Podemos ver si a lo mejor los días en función de la semana se hacen vuelos de más distancia o menos. Y también nos damos cuenta de que es una cuestión muy estacional. Y el mes también. Estoy comprobando simplemente con distintos boxplots pues que los datos que tenemos son bastante aburridos, ¿no? No siempre se tiene lo que se quiere. Porque en función del año, a lo mejor puede haber una tendencia anual de que cada año se hacen vuelos más... Bueno, que estamos, claro, en función del año. Hemos dicho que vamos a coger 2008, entonces claro, esto no tiene sentido hacerlo. Bien, en función del departure time, esto no... Vale, ¿qué otras variables me quedarían? Diverted. Bueno, esta, pues me quedo con esta, porque diverted, que no sabemos exactamente lo que es, se ve que dentro de un margen, que es tampoco es esto una maravilla, pero se ve que aquí tenemos un poquito más de... No sé si aquí el fix size se podía tocar. No, nada. No me acuerdo porque en Seaborn había una manera de tocar el tamaño de las figuras. Vale. Vale. Aquí tenemos esta opción, ¿vale? Estamos observando eso. Otra de las cosas que quería hacer es contar el número de cancelaciones en función de los tipos, ¿no? Ve cuántos... hacer un count de las cancelaciones. Cuántos son los tipos de cancelaciones que se dan más. Entonces eso se puede hacer con un factor plot. Y lo que podemos hacer en ese factor plot, bueno, es pintar la variable que igual. Para poder pintarlo, primero vamos a hacer de la tabla del sample, vamos a hacer un group by y vamos a hacer cancellation. Bueno, porque no me acuerdo del nombre. Canceled, ¿vale? Canceled es... No, pero ese no es el tipo. Cancellation code.
Esto no va a pintar, o sea, no, esto, sí, aquí. Esto es lo que yo quería hacer. Y quería hacer un group by y contarlo, ¿vale? A ver cuáles son los que más aparecen. Para contar, realmente solamente necesito una columna cualquiera. Por ejemplo, JR. Una columna que sepa que está, ¿no? Y veis aquí, bueno, pues quiénes son los... Si lo queréis dividir entre sample shape 0, estamos teniendo cuáles son los ratios de cancelaciones. O sea, de todos los vuelos hay un 0,08% cancelado por A, un 0,08% por B, un 0,08% por C. Y bueno, algo hay por el otro, pero tampoco, si queremos, multiplicamos por 100 y tenemos un porcentaje, y aquí ya sí que aparece un 1 por 1000 de veces se cancela debido a security. Pues esto entiendo que hay una persona con una bomba o algo así. Bien, entonces, si decimos esta tabla, nos gustaría poder pintarla, ¿vale? Entonces, los factor plots son esto. ¿Cómo se pinta el factor plot? Vamos a ver si podemos intentar hacerlo. Sería la variable canceled de partida entre cancellation code, y la variable i es canceled, y los data es el sample. Vale, y claro, dice que claro, que todas son, esto es una tontería muy grande, claro. Tendríamos que hacer la proporción, ¿no? Tendríamos que coger esta gráfica, y para pintar el factor plot podríamos pintarlo realizando esa gráfica respecto al otro. Vamos aquí a la API y vamos al factor plot, ¿eh? Cuando algo nos sale, directos a la API a ver un ejemplo como los que tenemos en clase. Claro, lo que pasa es que en estos casos estamos teniendo aquí estamos cruzando 1, 2 y 3 variables pintadas, y aquí simplemente queremos representar un count de cada una de las variables. Entonces es distinto. Para hacer ese count, lo que podemos hacer es, siempre podemos recurrir a hacer una gráfica simplemente dándole aquí y decir plot east, y decimos que esto es cancellation prop, y lo pintamos esto. Incluso no me hace falta pintar nada, simplemente yo puedo hacer esto, ¿vale? Y vemos aquí, bueno, pues estamos observando que la D tiene unos ratios de cancelación ridículos, ¿no? Y estamos viendo todo esto. Aquí, bueno, si queremos ver aquí algo así interesante, podemos ver lo del diverted, que lo que pasa es que salen 0 todos, claro, porque se ve que todos los que están cancelados no son diverted ninguno. Esto ayudaría, para hacer el análisis más razonablemente, ayudaría aquí a observar un poquito de entender un poquito mejor las variables, ¿no? Podemos intentar ver si la distancia, no sé si esto lo habíamos intentado ya. Esto es interesante, ¿no? Que los vuelos por distancia sí que tienen una cierta diferencia, ¿verdad? ¿Veis? Entre los que se han cancelado, cuál es la abundancia de cancelaciones de qué tipo, según la distancia, ¿no? Los del tipo A, bueno, los del tipo D, la realidad es que son muy pocos. El tipo D no hay apenas, no muestra. O sea, es que esto no es apenas muestra, un 0,1 por 1000. Porque el count cuando nos salía antes, voy a poner por aquí, aunque sea un poco guarreteo, nos salen 4 nada más. Pero sí que podemos observar una cosa, ¿no? Por ejemplo, que el código de cancelación C se tiene en vuelos, sobre todo, que tienen menos... Aquí tienen menos distancia, ¿no? Y el código de cancelación C es el NAS. Claro, ¿esto tiene sentido? Pues sí, porque NAS en National Agency Security, supongo, no sé, creo que es eso. Y puede ser que sea eso. Son vuelos nacionales, americanos, en este caso. Entonces tiene sentido que sean vuelos en media de unos 500 kilómetros. Pues sí, tiene todo el sentido.
¿Qué más podemos pintar? ¿Qué más podemos pintar? Bueno, una cosa tan sencilla como contar. Nos podría interesar contar el número de vuelos que tenemos en cada mes, ¿no? En cada mes. Para eso lo más sencillo es cogemos el sample, cogemos month y decimos que vamos a pintar su... Vale, esto no. Y esto lo que me va a hacer es contarme la cantidad de vuelos que hay por mes y pintármelo. Está tardando, ¿eh? Mira que mi ordenador... O sea, lo que pasa es que las ejecuciones de las gráficas van a un solo núcleo y toda la capacidad de computación no vale para nada. Tú puedes tener un pepino, pero si usas solo un núcleo, te da igual. Está usando un poquito de todo, pero tarda bastante, ¿eh? La agrupación y todo eso. Mira que el sample tiene pocas filas, pero aún así peta bastante. ¿Cuánto tenía el sample? 700.973. Está costándole. Bueno. Espérate, porque sampleamos el sample. No tenemos ningún problema. Cogemos a su vez el 10%. Eso ya no debería tardar tanto. Vale, algún problema, está habiendo un problema estructural. Esto no es una cosa que sea razonable, ¿verdad? Entonces, vamos a reejecutar todo el código hasta aquí. Vamos a coger un sample directamente más pequeño, para que, o sea, no os preocupéis porque muestra hay, ¿vale? Significación hay, incluso que estamos cogiendo el 5% hasta ahora en este momento, pero vamos. Este 5% van a ser 300 y pico, va a ser muchísimo, aún así. Ejecutamos de nuevo todo, porque el kernel muchas veces al intentar pararlo va a morir. Entonces, bueno, en esos momentos pues tendremos que reejecutar. ¿Veis? Bueno, ahora lo que son las gráficas, al tener un sample del 5%, y ese 5% son 350.486, al tener eso, y aún así tarda la regresión. Seguimos teniendo la misma idea. Vale, y ahora esto es lo que yo quería cortar. Vale, lo consigo cortar porque esto no puede ser, ¿no? Si yo hago sample month, madre mía, se me ha quedado pillado el kernel. Hay que resucitarlo. Y lo que pasa es que esto lo tenía que haber comentado. Control barra hacia el lado se restart, ¿vale? Y ahora lo que vamos a poner es un unique por aquí, porque lo que no tiene sentido es que se pete con eso, ¿vale? Esto es que está pasando algo extraño en la variable. Es que podría haber cogido cualquier dataset más pequeño que no me fuera a dar ningún tipo de problema, pero estaba con Spark liado comparando rendimientos con el dataset este de vuelos y me ha parecido interesante observarlo. Como comentario gracioso, a nivel de un nodo solo, o sea, a nivel de una máquina sola, Python con pandas y NumPy es muchísimo más efectivo a la hora de hacer las cuentas que el mismísimo Spark. Lo que pasa es que, claro, Spark luego sube a otras máquinas y ya es otra cosa. Cuando puedes tener 7 ordenadores o 20, evidentemente la fiesta cambia. Bien, unique, pues tenemos 7 categorías, o sea, tenemos 12 categorías perfectamente. No entiendo por qué motivo al hacerle esto, que es lo mismo que le estamos haciendo al otro, tengo ese problema, ¿eh? Tendría que poder poner aquí un plot, el kind igual bar_h y debería de funcionar bien. No sé por qué estamos teniendo exactamente ahora mismo este problema. La verdad es que es un poco extraño. Ah, claro. Ya sé por qué lo estamos teniendo.
Lo estamos teniendo porque al hacer o sea, esto no tengo un conteo por columnas. Yo tengo que hacer aquí el group by month. Voy a poner una columna que sepa que está en todos lados. Ahora sí. Y vamos para allá con esto. Nota mental, nunca cogerse un dataset enorme para hacer un ejemplo de clase. Intuitivo. De todas formas, en el notebook tenéis una serie de ejemplos que apelan a Seaborn, con un montón de ejemplitos por aquí que podéis acceder. Y al final lo que tenéis que estar viendo también mucho lo que son las páginas de documentación, que están muy bien hechas. También podéis ir al source para ver el código. O sea, está muy bien. Vale, vemos aquí. Ahora sí, por fin. Costado. Claro, y se pinta en un momento, ¿eh? Se ve perfectamente, bueno, cuáles son las distancias en función de los meses. ¿Cuáles son los meses que se viaja más lejos? Bueno, incluso esto podríamos aquí hacer un sort antes de pintar. Y vemos que en julio es cuando la gente hace viajes con mayor distancia. En julio y en marzo. Curioso, ¿no? Porque claro, entiendo, en julio, en marzo, en enero y en agosto. Claro, son que están simbolizando los meses de verano puro en el hemisferio norte y los meses de verano puro en el hemisferio sur. Tiene toda la lógica del mundo que sean los meses temporada alta, ¿no? Bueno, en marzo ya es primavera en todos lados, pero bueno, igual está saliendo del verano allí. Marzo es como el agosto, ¿no? Marzo y agosto son parecidos y enero es parecido a lo que sería el julio, ¿no? Del hemisferio sur. Así que sí, tiene todo el sentido del mundo que son los meses de verano a lo largo del globo terráqueo, ¿no? Bien, ¿qué más cositas se nos ocurren analizar aquí? ¿Algún otro tipo de gráfico que pueda ser interesante y que podamos realizar sobre estos datos? Vamos a intentar hacer alguna más. La verdad es que las ideas se van acabando. Al final aquí lo que observáis que tenemos muchísimas opciones, ¿eh? Fijaros que aquí tenemos bastante. Aquí podríamos pintar un momento en un pair plot. Podríamos hacer un pair plot de dos variables, pintar la distancia, pintar el retraso e intentar pintar si el diverted, a ver si tiene una separación o no. Pair plot. Entonces podríamos pintar el distance contra, básicamente los factor plots sirven para pintar una variable continua respecto a categóricas y os salen cositas como estas, ¿vale? Fijaros que joder, este es bastante claro, ¿eh? Este ejemplo que hemos puesto aquí de la distancia y el cancellation code es bastante revelador en lo que se refiere a que las distancias, claro, en este caso ni siquiera hay una C, no ha aparecido la D en el sample y lo que tenemos es que la C es muchísimo menos distancia que la A y que la B. ¿Qué es lo que iba a poner aquí? Iba a poner distancia y total delay. Y una de las cosas que podemos aquí hacer, bueno, decirle data es en el sample y la hue le podemos decir que la pista sea diverted. Pair plot got multiple. Vale, es que esto no es el pair plot. Es lo que estábamos mirando. Pair plot lo que hace es pintarlo todo. Estamos buscando el join plot. De nuevo. Esta cosita de aquí. Estamos buscando esta cosita de aquí, pero que contenga una leyenda. O sea, con una hue. Lo que pasa es que no sé si se va a dejar. Si no, también. No porque aquí no se puede poner. Sí se puede poner.
Pues entonces join plot. Y con el color. No sé si esto me va a dejar. No. Vale, pair plot. Y ahora, para no pintarlo entero, tenemos que poner aquí. Lo primero es data sample. Es lo primero que vamos a pillar. A ver, una cosa a comentaros. Con lo que respecta a las representaciones gráficas, siempre os va a pasar lo que me está pasando a mí. Que es que no os vais a acordar de la mitad de las cosas. Pues son tantas opciones de lo que se puede poner. Se puede llegar a tanto nivel de perfilado. Como ejemplo, tenéis aquí los ejemplos estos de figuras complejas que hay, que tengo puestos aquí en los documentos. Si os vais para acá, a Tenerife. Si os vais aquí y tema 1, os vais aquí, vais a ver que luego se puede hacer cosas muy elaboradas. Por ejemplo, este lo hice yo para un trabajo, ¿vale? Se puede hacer aquí una gráfica incluso con muchísima más elaboración que esta, ¿vale? Se pueden hacer gráficas con muchísima más elaboración que esta. Se puede hacer gráficas, por ejemplo, ahora os voy a poner, antes de cerrar, un ejemplo de, aunque no os pase el código porque es de un cliente, pero os voy a poner ejemplos de código, de gráficos muy elaborados. Lo que pasa es que, claro, son tantísimas las cosas que uno tiene que ajustar que al final tiene que estar con la docu todo el rato, ¿vale? Aquí, ¿cuál es la idea? Es usar el xbars y el ibars, porque nosotros no queremos usar y representarlo todo, ¿vale? Entonces, con el xibars, list of variable names optional. Entonces, en el pair plot nosotros podemos intentar no representarlas todas, ¿vale? Eso es lo que vamos a intentar. Entonces pondremos xbars por un lado e ibars por otro. Xbars, ¿quién va a ser? Pues hemos dicho solamente la distancia. E ibars, ¿quién va a ser? Solamente la total delay. Vamos a ver, esto lo pinta, eso es. De momento lo pinta. Lo está pintando con un tamaño que es bastante discutible que sea útil. Pero ahora, por ejemplo, podemos ponerle hue. Y queremos como hue diverted, ¿vale? Y ahora estaremos viendo si con los dos tipos de colores, quién es cada uno. ¿Qué está pasando? Pues que de los naranjitas hay poquísimo, ¿vale? Porque, ¿cómo lo podemos comprobar? Pues muy sencillo. Ponemos aquí diverted value counts y vamos a observar que hay poquísimo de los que son diverted, ¿lo veis? Entonces, claro, están aquí en el gráfico bastante fuera, ¿no? Otra idea, se puede, para modificar el tamaño de la imagen, se puede intentar poner opciones de matplotlib. Yo puedo decir que f es esto, y ahora puedo intentar decir f y esto habitualmente suele tener un atributo que es fixsize. Vale, no me permite tocarlo. Bueno, esto parece, o sea, no lo llamamos aquí por ningún lado, ¿vale? Vamos a dejarlo en ese tamaño, porque de todas formas no vamos a ver nada, va a seguir naranja que no se ve. Y básicamente lo que se pretendía es observar eso. Igual por aquí, una de las cositas que podríamos intentar pintar también es cancellation code, ¿vale? Podemos intentar pintarlo, nada. ¿Cuál es la variable? Cancel. Esto sería lo que correspondería a lo que, si cogéis el dataset vosotros, vais a estar haciendo, ¿vale? Esto sería el proceso de exploración gráfica, de crear, nos falta la parte de documentación, ¿no? Pero sería el proceso de ir buscando lo que más o menos, las ideas que podemos ir teniendo de querer pintarla, conseguirlo. Por ejemplo, chain, Seaborn, figure size, ¿no? O sea, ahora mismo no me interesa tener esos tamaños en una figura de Seaborn. Pues me vengo para acá
y vemos aquí, claro, pues que lo suyo es que creemos un eje gráfico que es en esa cosa, y ahora le decimos que el ax donde va a pintar es ax, y aquí en subplots le podemos decir fix size igual 10. Mal, muy mal, porque se me ha escapado algo. No, esto está correcto. A lo mejor esta no es la respuesta que necesitamos, ¿no? Dentro del mismo factor plot, ¿cómo me puede intentar cambiar la figura? Ah, esto era lo que yo quería. Vale, sí. Aquí estamos. Dentro del mismo Seaborn, lo que pasa es que no me tengo que ir al lenguaje de... porque esto es ya el lenguaje de Matplotlib. Matplotlib está por encima de Seaborn, ¿vale? Una librería de más alto nivel. Y... perdón, lo estoy diciendo al revés. Seaborn es una librería de más alto nivel que Matplotlib, está por encima. Y lo que pasa es que tiene, bueno, pues estas opciones las tiene de otra forma. ¿Veis aquí? Igual tenemos una opción de cambiar, porque estáis viendo que que se ven realmente pequeños, ¿no? Los circulitos. En este caso, para cambiar el tamaño de los circulitos, size. No, size es el del... Tendríamos que intentar cambiar, bueno, tendríamos que ver, no son argumentos que estén de los que están a priori aquí, así que habría que estar explorando, ¿no? Podemos cambiarlo, creo que por X. En markers hay una serie de markers disponibles, ¿veis? Aquí tenemos por la X. Yo tenía la esperanza de que, claro, de que aquí apareciera esto de otra forma, pero no lo conseguimos, ¿vale? Bien, bueno, la verdad es que se podría haber hecho un poquito más cosas si hubiéramos estado en otras circunstancias, de que no he decidido hacerlo de manera exploratoria con vosotros, cargando los datos del principio y haciendo todo, pegándomelas con nada, yo en directo, y por eso, bueno, al final le hemos hecho un poquito menos, pero me interesa también la parte que habéis visto de, bueno, vamos a buscar qué es lo que tengo que buscar en Stack Overflow, cómo consultamos un poquito las librerías de las documentaciones de la librería, etcétera. Así que nada, os dejo esto por aquí como ejemplo de buscarse la vida, y os invito a que miréis también los notebooks que están por aquí, ¿vale? Ejemplo de cosas que se pueden realmente obtener dentro de las capacidades que tiene. Mirad, porque tengo por aquí. Entonces realmente hay capacidades de realizar gráficas muy buenas, creo que están por aquí. En Jupyter incluso tiene cosas que son, bueno, esto lo voy a pasar rápido, pero aquí tenemos gráficas, ¿no? Jupyter incluso tiene, ¿veis? La capacidad de realizar varias gráficas en una. Y aquí esto es de un proyecto que se hizo en su momento, y estoy pintando lo que es un montón de gráficas de una evolución con respecto a los días, ¿no? Y estamos aquí, se está visualizando pues todo lo que viene siendo una evolución de los costes, beneficios, etcétera. Así que fijaros qué capacidades de representación podemos obtener, ¿no? O sea, no solamente tenemos aquí, bueno, tampoco quiero abusar mucho de lo que aparece, también quiero pasarlo rápido, pero también una cosa, para ver estas gráficas, ojo con lo que hay que picar para poder representar esto, ¿eh? O sea, ojo con lo que hay que picar, toda esta celda entera, ¿eh? O sea, fijaros que la gráfica esa, bueno, aquí hay mucho comentado también, pero es una gráfica, es una función, de hecho, entera, que coge un índice y hace todas estas operaciones, que son operaciones para pintar, y al final consigue una tabla bastante compleja, ¿no? Como habéis observado abajo, que tiene todas las cosas que queremos, pero fijaros que hay que ponerle, esto está todo hardcodeado, que hay que ponerle muchísimos detalles, ¿no? Muchísimos detalles. Luego la realidad es que cuando la pintas, no la voy a activar porque yo tendría que pasar ahora todo el notebook este para poder activarlo, pero cuando lo pintas te aparece con un scroll que puedes ir moviendo de un lado para otro, ¿vale? Entonces, y con ese scroll pues me iba desplazando a lo largo del dataset, me iba desplazando de unas palabras a otras, ¿no? Bien, entonces finalizamos este vídeo, os lo subo, y nada, mucho ánimo con NumPy, mucho ánimo con la actividad, y
ya cualquier cosa con consulta me la hacéis por el foro de la OI. Hay gente que me había preguntado que si que qué me entregaban. No hay que entregar nada. Tenéis que hacer un trabajo de análisis vosotros en un notebook, como lo que expliqué ayer en el vídeo de Pandas, y a partir de ahí, cuando lo tengáis claro, el análisis que hay, os conectaréis a la actividad y resolveréis el problema, ¿vale? Así que nada, un placer y a estudiar. Un saludo.